Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno con dos documentos oficiales recientes de Bolivia. Salieron en la Gaceta Oficial. Son un decreto presidencial y un decreto supremo, ambos fechados el 27 de agosto de 2025. Exacto. Y vamos a tratar de desmenuzarlos un poco, ¿no? Ver qué hay detrás. Esa es la idea, entender estas decisiones administrativas. Una es sobre un nombramiento, temporal, de un ministro, y la otra, bueno, sobre impuestos y una donación. Ajá, ¿cómo se maneja la ayuda internacional en la práctica? Queremos ver qué nos dicen del día a día del gobierno boliviano. Ir un poquito más allá del papel. Ok, listo. Arranquemos entonces con el primero, el decreto presidencial número 5449. Dale. Este los firma claro, el presidente Luis Alberto Arce Catacora, y se basa, como es lógico, en la Constitución. Menciona el artículo 172, los numerales 4 y 22, que bueno, son los que le dan la facultad para nombrar ministros y coordinar sus acciones. Lo usual, digamos. Y también se apoya en el artículo 13 de otro decreto, el 4857, que habla de la estructura del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. O sea, tiene su base legal bien definida. Totalmente. Y el núcleo de este decreto es bastante claro: designar un ministro interino de Hidrocarburos y Energías. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con el titular? Buena pregunta. El ministro titular, Alejandro Gallardo Valdelomar, resulta que se va del país unos días, del 27 al 30 de agosto de 2025. Ah, una ausencia corta. Sí, pocos días, pero igual hay que cubrir el puesto, ¿no? Para que el ministerio siga funcionando sin problemas. Claro, la continuidad es clave. Y el decreto lo dice clarito: el ministro Gallardo va a Brasil, a Sao Paulo. Tiene reuniones sobre combustibles con empresas del sector. Ah, un viaje de trabajo, entonces. Un tema estratégico. Combustibles. Sí, hasta citan la nota oficial, la MHEDGAJ UGJ 2025-0352. O sea, todo bien documentado. Y aquí es donde entra, digamos, la mecánica legal que te comentaba. Hay un decreto supremo previo, el 4857, que organiza ese ministerio, y su artículo 118 es el que se activa ahora. Dice que si el ministro titular no está temporalmente, el presidente puede nombrar interino a otro ministro del área o a un viceministro. Entiendo. Es para asegurar que todo siga andando. Y más en un sector como hidrocarburos, ¿no? Que es súper estratégico para Bolivia. Imagínate, contratos, producción, no puede parar. Lógico. ¿Y a quién nombraron? Bueno, el decreto lo dice: Sergio Armando Cusicanqui Loaiza. Y acá viene lo interesante, creo yo. A ver. Él no es viceministro de Hidrocarburos, ya es ministro de Planificación del Desarrollo. Ah, mira vos. O sea que... Exacto. Por estos 4 días va a tener 2 ministerios a cargo: el suyo, Planificación, y Hidrocarburos. ¿Y eso es común? ¿Que un ministro asuma otra cartera así, temporalmente? Sí, es una figura que existe y se usa. Muestra, digamos, cierta flexibilidad en el gabinete. Puede ser práctico o no. Ponen a alguien que ya está en el gobierno, de confianza. Claro, ya conoce la dinámica. Pero, bueno, siempre está la pregunta de la carga de trabajo. Planificación ya es un ministerio complejo. ¿Sumarle hidrocarburos, aunque sea por poco tiempo? Sí, debe ser intenso. Puede ser señal de mucha confianza en Cusicanqui, o quizás pensaron que para tan pocos días no valía la pena mover a un viceministro, no sé. Pero plantea esa cuestión de la capacidad de atención real a las dos carteras. Entiendo el punto. O sea, se asegura la continuidad formal, pero quizás hay un desafío operativo, ¿no? Aunque sea breve. Podría ser, teóricamente. Es difícil saberlo sin más datos, pero sí resalta esa tensión. Y bueno, muestra cómo se conectan los ministerios y cómo resuelven estas cosas internamente. Queda claro. Y para cerrar este decreto, se firmó el mismo 27 de agosto, en La Paz, en la Casa Grande del Pueblo. Rápido, parece. Sí, se resolvió en el día. Bueno, cambiemos de tema. Vamos al segundo documento. El Decreto Supremo número 5450. Mismo día, 27 de agosto. Ajá. Pero este tiene una diferencia importante arriba. Dice, en Consejo de Ministros. Ah, eso implica que la decisión la tomaron todos juntos, ¿no? Todo el gabinete. Exacto. Sugiere una decisión más colegiada, digamos. Y el objetivo es completamente diferente. ¿De qué se trata este? Este autoriza una exención de impuestos.
O sea que ciertos bienes que llegaron como donación no paguen los tributos de aduana al importarse. Ok, facilitar una donación. Correcto. Que entren al país sin costo fiscal. Y ojo, esto no se hace porque sí. El decreto se basa en varias leyes. A ver, ¿cuáles? Primero, la Ley 2492, que es el Código Tributario. Su artículo 6 dice algo clave. Solo una ley puede crear impuestos, pero también solo una ley puede perdonar su pago, o sea, dar exenciones. Bien, el principio de legalidad tributaria. Exacto. Y luego mencionan la Ley 617. Esta es importante porque regula cómo se aplican los convenios internacionales y, justamente, el tema de las donaciones. Ajá. Esta ley dice que si una entidad pública recibe una donación de afuera, esas mercancías no pagan tributos aduaneros. Y acá está el vínculo. La misma Ley 617 aclara que para que esa exención se aplique, se necesita un decreto supremo. Ahí está, justo lo que tenemos aquí. Precisamente. Y mencionan también un reglamento, el Decreto Supremo 2308, que detalla cómo es el trámite y confirma que se necesita esta aprobación del Consejo de Ministros, o sea, todo un marco legal. Entonces, toda esa base legal, que a veces suene un poco abstracta, ¿no? Es la que permite que esto pase en la práctica. Y fíjate qué interesante, ¿quién pide esto? ¿Quién fue? El propio Ministerio de Salud y Deportes. Es el Estado mismo usando sus herramientas legales para poder recibir ayuda de afuera de forma más fácil. Claro, la teoría legal en acción. Y el decreto es súper específico con la donación. A ver, detalla. Sí, ¿qué donaron? Dice, un 1 equipo de electroforesis y un 1 equipo de computación. Herramientas técnicas para salud, ¿no? Electroforesis suena a laboratorio, análisis. Sí, es una técnica para separar moléculas. Se usa mucho en biología, medicina. Y bueno, una computadora. ¿Y quién donó? El gobierno de Japón. Cooperación bilateral. Clarísimo. Importante. ¿Y para quiénes? ¿Quién recibe los equipos? Y esto es clave. El beneficiario final es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, el CENETROP. Ah, el CENETROP. Un centro fundamental en Bolivia. Totalmente. Es el referente para Chagas, leishmaniasis, dengue, malaria, todas esas enfermedades que pegan fuerte allá. También mencionan una referencia del trámite, un número de parte de recepción, o sea que viene de un proceso administrativo formal. Y acá es donde vemos el impacto real de un papel, ¿no? De un decreto. Al quitarle los impuestos de importación, que a veces pueden ser altos, el gobierno se asegura de que estos equipos de Japón lleguen directo a fortalecer al CENETROP. Claro, sin trabas económicas. Exacto. Imagínate lo que significa un equipo nuevo de electroforesis o una compu más moderna para un centro que lucha contra enfermedades que afectan a tanta gente. Puede ser diagnósticos más rápidos, mejor investigación, mejor vigilancia. Es un impacto directo en la salud pública. Totalmente. Es la cooperación internacional que se vuelve algo tangible gracias a una decisión administrativa como esta. La burocracia en este caso funciona para facilitar, no para complicar. Muy buen punto. Conectar el decreto con el beneficio final. Y un detalle más que une los dos documentos de hoy. Sí. Si miramos quiénes firman este decreto supremo 5450, está el presidente Arce, varios ministros, lógico, porque es en Consejo de Ministros. Y entre ellos, firma de nuevo Sergio Armando Cusicanqui Loaiza. Acá firma como ministro de Planificación, que es su cargo principal. Pero sabiendo que ese mismo día también asumió hidrocarburos, vemos cómo todo sigue conectado. Las decisiones se toman con los ministros que están en funciones en ese momento. Refuerza esa idea de trabajo coordinado del gabinete, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si miramos un poco en perspectiva, ¿qué sacamos en limpio de estos dos decretos del mismo día? Bueno, yo veo como dos caras de la misma moneda, ¿no? La administración pública en acción. A ver, por un lado, el decreto presidencial 5449 nos muestra la gestión interna. ¿Cómo aseguran que un ministerio clave como hidrocarburos no pare ni un segundo, aunque el jefe esté de viaje? Siguen un procedimiento, nombran un reemplazo temporal del mismo equipo, es como el mantenimiento interno del motor del Estado. Sí, mantener la maquinaria andando. Y por otro lado, el Decreto Supremo 5450 muestra al Estado interactuando hacia afuera y usando sus leyes para algo bueno. Facilita que llegue ayuda internacional, equipo médico de Japón para el CENETROP, quitando barreras fiscales. Aquel Estado actúa como un gestor, trayendo recursos de afuera para fortalecer áreas clave como la salud. Exacto. Son dos ejemplos de funciones. Bueno,
Quizás no son las más llamativas, pero son esenciales. El primero habla de gestionar a la gente clave y de que el sistema sea resiliente. El segundo, de cómo se aplican las políticas para usar la cooperación internacional y cumplir las leyes de impuestos y donaciones. Y ambos muestran muy bien cómo juegan los distintos niveles de normas. La Constitución arriba, leyes específicas abajo, como la tributaria o la de cooperación, y los decretos como la herramienta final para aplicar todo eso a casos concretos. Es como ver la trastienda, ¿no? Algo así. Analizar estos actos administrativos puntuales es como asomarse a ver cómo funciona el gobierno en el día a día. ¿Entendés los procedimientos, las justificaciones legales que usan y cómo toman decisiones que, aunque parezcan chiquitas, un interinato de 4 días, una exención para 2 equipos, son parte del teje y maneje diario de gobernar? Y tienen consecuencias reales. Es ver la mecánica del Ejecutivo funcionando. Me parece súper interesante cómo estos documentos, que uno podría pensar que son áridos, burocráticos, en realidad cuentan una historia. Muestran los mecanismos, pero también las prioridades, que los sectores estratégicos no paren, que la ayuda en salud llegue. ¿Te parece que estos procesos, así como se ven acá, muestran un sistema eficiente o quizás un poco pesado? Es una buena pregunta. Viendo solo estos dos, parece que los mecanismos están y se usan. El nombramiento interino fue rápido. La exención fiscal, aunque necesita un decreto supremo y citar varias leyes, parece seguir un camino claro que empezó en el ministerio interesado. Ajá. Eso sugiere que los canales formales funcionan. Ahora, si son lo más eficientes posible o si se podrían acelerar, eso ya es más difícil de decir sin comparar más casos. Lo que sí se ve es la formalidad, la necesidad de tener todo bien atado legalmente. Eso busca dar seguridad jurídica, transparencia, aunque a veces se sienta como burocracia. Clarísimo. En resumen, hoy vimos un nombramiento temporal para cubrir un viaje oficial y la luz verde para que una donación de Japón al Cenetrop no pague impuestos. 2 fotos del gobierno boliviano trabajando, digamos, en lo interno y en lo externo. Y eso, claro, nos deja pensando más allá, ¿no? Vimos las decisiones de un día, una sobre personal, otra sobre salud y cooperación. Pero si pudiéramos mirar todos los decretos, presidenciales y supremos, de un trimestre entero, por decir algo, ¿qué veríamos? ¿Qué patrones saldrían? Exacto. Se notarían prioridades claras en algunos sectores, respuestas repetidas a ciertos problemas económicos o sociales, alguna tendencia en cómo se relacionan con otros países. Mirar el conjunto de estas acciones oficiales en el tiempo podría decirnos mucho más sobre la agenda real del gobierno, dónde ponen el foco. Es algo para pensar, ¿no? Para una futura exploración. Muy buena reflexión final. Nos dejas tarea para pensar. Y con eso cerramos nuestra exploración de hoy sobre estos decretos bolivianos.